Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Visión Social Globalizada. Como cada jueves, su anfitrión, Ignacio Hernández, para que compartamos una tarde, ¿verdad?, llena de información. Esta hora de los jueves es una hora ya que usted tiene que tener ahí en su agenda, para que usted sepa lo que está ocurriendo de manera precisa, de manera clara, en el país y en el mundo. En el día de hoy, pues, nos sentimos contentos de poder grabar nuestro programa precisamente desde nuestro hogar y poder compartir con ustedes humildemente, ¿verdad?, este espacio, tratando de continuar en este proceso de virtualidad, este proceso de distanciamiento social, este proceso de quédate en casa que aún hay que tener, a pesar de que ya pues la reapertura es impostergable, pero hoy por hoy todavía necesitamos de hacer un pequeño esfuerzo para los que podamos evitar tener que estar en contacto con otras personas, pues lo hagamos. Es decir, que esa es una ventaja que podemos tener de poder comunicarnos con ustedes a través de este programa Visión Social Globalizada desde nuestros hogares. Gracias nueva vez a ustedes por la amabilidad de estar con nosotros. Bienvenido al programa del día de hoy. Y también agradecer a los amigos que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Queremos darle nueva vez la bienvenida al IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Riesgos Laborales, IDOPRIL. Así que vamos a empezar el programa del día de hoy hablando de varios temas. Queremos precisamente iniciar el programa señalando que luego de apenas básicamente de 6 meses de que este gobierno esté instalado, ¿verdad? Apenas tenemos 6 meses que el gobierno, 5 o 6 meses, todavía no están completos los 6 meses. Y ha habido varios cambios en el tren gubernamental, algunos cambios que han sido forzados por situaciones específicas de esos funcionarios, pero otros que de manera muy extraña pues se han producido, no necesariamente por actitudes o comportamientos de carácter individual, de índole individual de esos funcionarios. Nos referimos de manera muy específica a la sustitución del señor ministro de Salud, Plutarco Arias, el cual fue precisamente pues sustituido en su cargo, en sus funciones, por el presidente Luis Abinader. Así que nosotros pues entendemos que esa sustitución hecha por el presidente Abinader obedece a muchos cuestionamientos que se estuvieron dando dentro de la gestión del doctor Plutarco Arias. Pero más aún, tiene mucho que ver también con el escándalo que se suscitara a raíz de la licitación de la compra de jeringuillas para la vacunación del COVID, y que bueno, indudablemente que él como ministro debió de estar muy consciente de lo que estaba haciendo su gabinete, y aparentemente pues esa licitación que hiciese Salud Pública para la compra de las jeringuillas, pues en este caso el escándalo que se produce es porque las jeringuillas fueron cotizadas a 25 pesos cada uno, lo cual es escandaloso. Pues sencillamente el gobierno del presidente Abinader entendió que ese cuestionamiento, aunque no haya tenido detrás quizá la intención de cometer un hecho ilícito, un acto de corrupción, una sobrevaluación, pero que en los actuales momentos en los que el gobierno está viviendo, pues en términos económicos, entendíamos que eso como que se salía, ¿no?, del esquema de, diríamos,
de economía, de tratar de que los recursos se manejen de manera más diáfana y de manera pues más eficiente. Entonces, yo creo que esa es la respuesta del presidente Abinader, la sustitución del ministro de Salud ante ese escándalo que se produjo con el tema de las jeringuillas. Señores, también hay que hablar de que precisamente en el día de hoy, jueves, pues 4 de marzo, el tema de la vacunación por el COVID-19 sigue avanzando. El programa de vacunación que ha instalado el gobierno está caminando de manera muy, diríamos, precisa, con algunos escollos, básicamente en lo que tiene que ver con la programación de las distintas instituciones que están participando, las cuales pues han tenido algunos inconvenientes de carácter logístico para que ese proceso se lleve a cabo de la manera más, diríamos, menos traumatizante para la gente que participa, que en este caso estamos hablando de que hasta ahora solamente de la sociedad común se está vacunando a los mayores de 70 años. Ya a partir del día de ayer, creo que hubo un hospital, el Moscoso Puello, me parece que fue, no sé, uno de estos hospitales, que empezó a vacunar a los mayores de 65, es decir, bajó a 65 la edad para continuar con el proceso. Entiendo que ya otros centros de vacunación que se han habilitado deben de estar haciendo lo mismo, han bajado el rango de la edad y eso significa que el proceso va muy bien. La encargada, la viceministra de Salud, encargada de este programa, pues ha dicho que hasta el momento se ha vacunado el 1% de la población dominicana, alrededor de 54,000 personas. Esto obviamente ante la cantidad de dominicanos que requiere ser vacunado con esta vacuna del COVID, pues una pequeñísima parte, estamos hablando de 10 millones de dominicanos que probablemente se vacunen contra el COVID-19. Entonces, lo bueno es que a pesar, como dije, de esas dificultades que han habido en algunos centros de vacunación, el proceso avanza. El proceso avanza y nos sentimos contentos, optimistas de que realmente esto vaya caminando de esta manera, que vaya avanzando. Hay que decir que algunas personas se quejaron de, por ejemplo, en algunos centros, los mayores, los envejecientes, eran colocados en lugares al aire libre, con el sol, a pleno sol dándole, y si llovía pues se mojaron también. Eso ocurrió en la tarde y en el día martes, en donde mucha gente se quejó de que los viejitos estaban aguantando ese fuerte sol, que no habían las condiciones para estar sentados el día entero, muchos de ellos esperando que le tocara el turno, porque los tickets se estaban asignando cuando usted llegaba. Usted llegaba y los primeros que llegaban recibían los tickets. Si se acabaron los tickets, pues entonces le tocaba ya volver otro día. Ese mecanismo pues estaba creando malestar en la población. A partir precisamente de la noche de ayer, a partir de las 8 de la noche de este miércoles, ya se creó otro mecanismo que yo creo que estamos aprendiendo en esto y esto va a ser una escuela para el futuro, porque ahora ya no hay que ir al centro de vacuna a coger un turno. Eso es muy bueno. Ahora lo pueden hacer vía online, es decir, que se podrá, el pariente que va a llevar su padre, su abuelo, su anciano, su envejeciente a vacunar, pues hace la cita vía web y ya no tiene que irse para allá a hacer una fila, sino que ya con ese turno va a saber cuándo llegar. Entonces eso es una ventaja que creo que va a ayudar bastante al proceso de vacunación. De manera que fíjense cómo vamos aprendiendo, de los problemas cuando vemos situaciones. Eso es lo bueno de un gobierno que está observando las cosas que funcionan y las que no funcionan. Entonces, me pareció interesantísimo, por ejemplo, ver que en el día de ayer el presidente Abinader llevó a su madre
ya una señora también B siente a vacunar. Y lo hizo como cualquier otro ciudadano, se sentó hasta que le tocara el turno a su madre. Y óyeme, a mí me llenó de orgullo ver que ya los presidentes no son tan idolatrados porque ellos mismos se idolatren. Ya uno ve al presidente en cualquier lugar como un ciudadano más. Y eso le llena a uno de satisfacción, porque hablar del presidente, ustedes saben, cuando va el presidente pasando por cualquier lado, el presidente se acerca a un lugar, y eso históricamente en esa visión, diríamos, trujillista y no trujillista, desde antes de Trujillo, nosotros teníamos desde Santana, ¿no? Ese presidencialismo que endiosaba a los presidentes. Pues precisamente uno decía, bueno, llega el presidente por aquí, hay que estar a 2 kilómetros de distancia porque la policía no te deja ni cruzar. En este caso vimos al presidente sentado con otros ciudadanos al lado, sentado al lado de él, común y corriente. No eran ciudadanos encorbatados ni nada. Ni siquiera la seguridad del presidente estaba sentada al lado, sino que era ciudadano común y corriente. Me sentí bien de ver eso. De verdad que sí. Entonces, precisamente pues, ya a partir de esa situación, pues uno entiende que las cosas van marchando mejor en nuestro país. ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me ha gustado del proceso? Son 2 o 3 aspectos que todavía le causan a uno algunas dudas. Por ejemplo, ver en una publicación que el artista y cantante de bachata, Fran Reyes, pues estaba vacunándose en este momento. Yo dije, bueno, pero ¿bajo qué condición? Bajo la condición de artista, porque no es de envejeciente, porque es un muchacho joven. Bajo la condición de tener más dinero que los demás, no lo sé. Bajo la condición de una persona vulnerable en salud, no lo sé, porque hay mucha gente con mucha vulnerabilidad de salud y comorbilidad que necesitamos esa vacuna y estamos esperando que nos den el espacio, que nos llegue el momento a nosotros también. Entonces yo espero que lo que ocurrió con el artista Fran Reyes, de que ya se vacunó y motivó a los demás a vacunarse, perfecto, ese ejemplo, pero yo quisiera hacer lo mismo y poder llamar a la población a que se vacune cuando me pongan la mía, pero no me han dado todavía el chance, no me ha tocado. Entonces yo aspiro que eso no ocurra, no siga ocurriendo con otros famosos de la televisión o de la República Dominicana, porque si vamos a seguir el ejemplo del presidente Luis Abinader, yo creo que es mejor que sigamos como vamos, porque ahí no va a haber privilegio, no va a haber ningún tipo de molestia, porque a uno le toque primero y a otro que no le debería tocar. Entonces, esa es mi opinión sobre ese aspecto de ver que a Fran Reyes se le administró la vacuna, cuando en este momento apenas se está vacunando a los mayores de 65 y 70 años. Hay que decir que ni siquiera el personal de salud y administrativo de los hospitales y de las clínicas que están trabajando en un área cualquiera han sido todos vacunados. Se empezó a vacunar, se están vacunando, pero faltan muchísimos empleados, enfermeras y médicos que no trabajan en la línea de COVID, que todavía no se ha terminado de vacunar, que esa es la fase 1 del proceso de vacunación. 1B, para ser bastante específico, es la fase 1B. Entonces, yo quisiera ver que todo el personal de salud ya esté vacunado, porque como yo decía en el anterior programa, ok, yo no estoy trabajando en la línea de COVID, pero estoy trabajando en una emergencia, estoy trabajando en un consultorio, estoy trabajando en área de cirugía, en área de parto, en cualquier área de un hospital que no es COVID, lo que se hace en todos los hospitales que no hay COVID. Ajá, ¿y quién dice que una persona que llegue a ese hospital no esté contagiado y que no se haya diagnosticado con COVID? Que sea un paciente que no tenga ningún tipo de síntoma, como ha ocurrido y ocurre en todos los casos, en muchos casos, en la mayoría de los casos. Mucha gente que le da COVID no siente nada. Entonces, yo creo que hay que terminar el proceso de la fase 1B de vacunación del personal de salud antes de que se siga hacia adelante. Entiendo yo.
Igual que como ya se está vacunando al personal educativo, que estoy de acuerdo, pero previo al educativo debe terminarse con el de salud, que es el que está en los hospitales. Bueno, señores, esta es la opinión en cuanto a este tema. Todavía nos falta otras cositas que decir sobre el tema del COVID, actualizar algunas estadísticas, pero lo vamos a hacer después de este corte, señores. Vamos a una breve pausa, señor director, y regresamos con más de Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más de este su espacio Visión Social Globalizada. Señores, fíjense, precisamente quiero retomar el tema de vacuna TRD, el anuncio que ha hecho de que ya puede hacer su cita a través de la línea que tiene abierta contra el COVID para vacunarse el Ministerio de Salud Pública. Señores,
hay que decir, para que la gente entienda que hasta que la población general no esté vacunada y esté vacunada con las 2 dosis que le corresponde, nadie todavía puede bajar la guardia. No se debe bajar la guardia. Señores, en el día de ayer, ese es el boletín de ayer, no el de hoy, porque precisamente el boletín que teníamos para este programa, cuando lo estuvimos grabando, era el del día de ayer. Y precisamente en el día de ayer, miércoles 3 de marzo, pues se reportaron 572 nuevos contagios, con 12 defunciones, 12 muertos. Es decir, cuando usted tiene 12 muertos, 9 muertos todavía, esas estadísticas diariamente, usted todavía tiene una gran amenaza sobre usted, ¿verdad que sí? Estamos hablando de 10, 12 muertos en un día, y aunque haya sido en la semana o en las últimas 2 semanas, son muchos muertos. Nadie quiere que muera nadie, un solo no debería ya morir, pero todavía estamos luchando contra esta grave enfermedad que, aunque uno quiera, se lleva muchos muertos. Y yo quisiera decir, miren, que es tan grave la situación todavía del COVID en los centros de salud, que a la gente tal vez no lo sabe, el que no tiene un paciente, un pariente interno, no sabe qué tan grave la situación. Miren, los que se enferman de COVID, hay muchos que no llegan a la sala de intensivos, porque están esperando que se desocupe una cama en intensivo, porque probablemente, aunque digan que hay disponibilidad, pero no siempre hay disponibilidad y no en todos los hospitales hay disponibilidad. Es lo primero. Pero salgamos del tema del COVID y vayámonos al tema de las situaciones de salud que están sufriendo muchas personas en la República Dominicana, obviamente, porque ya ha llegado el COVID, las demás enfermedades no han desaparecido. Señores, nosotros tuvimos una experiencia tan amarga en la familia que la quiero compartir con ustedes. Nosotros, un pariente muy cercano nuestro, pues tuvo una situación de salud, una persona joven, que se le diagnosticó, ¿verdad?, de repente un edema del pulmón. De un momento a otro empezó a agravarse, fruto de una neumonía. Se empezó a agravar y ya en menos de 24 horas estaba siendo referido de un centro de salud del interior del país para un centro en Santo Domingo, o una ciudad en donde se pudiera meter a cuidados intensivos, a UCI, que tuvieran ventiladores y todo lo necesario para tenerlo en cuidados intensivos, porque la persona estaba grave, estaba con una situación altamente delicada de salud. Resulta que fue llevado a la Plaza de la Salud, señores, desde el interior, y en la Plaza de la Salud, por solo tenerlo 3 horas, señores, un paciente que de hecho no tenía seguro, de una familia pobre, porque el hombre no estaba trabajando, tuvo que pagar una clínica privada en el pueblo donde fue llevado primeramente, porque todavía no se sabía lo que tenía, ¿verdad?, cuál era su situación. No sabía, que pensábamos que era algo simple de esta persona. Sin embargo, en 24 horas hizo una gravedad que los médicos dijeron, tienen que llevárselo porque se va a morir aquí. No queremos que eso ocurra. Y lo llevamos a la Plaza de la Salud, y allí, por 3 horas que lo tuvieron en la Plaza de la Salud, le cobraron 30,000 pesos, señores. Pero no solo eso, que cuando en la Plaza de la Salud lo llevan y le dicen también que no lo pueden tener, porque no tenían cuidados intensivos, porque no tenían sala de UCI, porque las salas de UCI estaban siendo ocupadas por pacientes con COVID. ¿Saben por qué estoy relacionando las dos cosas? Porque puede ser que usted no se muera de COVID, pero se va a morir de otra cosa, porque no hay dónde tenerlo. En la Plaza de la Salud, que es el hospital más grande de este país, no lo quiso aceptar, y después que lo tuvo allí, ¿verdad?, barajándolo, fueron capaces esos abusadores que administran la Plaza de la Salud de cobrarle 30,000 pesos por darle las atenciones mientras decidían qué iban a hacer con el paciente. Posteriormente, a las 8 de la noche, dijeron, tienen que buscar otra clínica porque no lo podemos tener aquí. Buscar un lugar donde haya una sala de UCI disponible, una cama de UCI disponible. Óigame, señores, esa familia tuvo que dar brinco
para ya a la medianoche poderlo encontrar, a esa hora, a la medianoche, encontrar una clínica que lo recibió. Y que entonces fue trasladado a esa clínica. Pero señores, déjenme decirles lo más bonito. Para la plaza de salud entregarlo, hubo que salir a buscar los 30,000 pesos que no lo teníamos encima. Hubo que salir a buscarlo porque dijeron que no lo podían entregar y no lo podían entregar hasta que no pagaran la deuda que él había hecho en esas 3 horas que tuvo en la Plaza de la Salud. Y eso es una situación que debe de ser denunciada, que el presidente de la República tiene que saberlo, que el ministro de Salud actual tiene que saberla, porque esa Plaza de la Salud, además de que es un hospital público, señores, son unos verdaderos abusadores, unos verdaderos inhumanos, unos comerciantes de la salud, gente que están allí, no sabemos con qué objetivo, pero no es el de salvar vida. La Plaza de la Salud no está supuesta a secuestrar pacientes graves, primero que no le está dando las atenciones que requiere, porque no se le haya pagado. Hubo que salir a buscar los 30,000 pesos. Pero peor aún, la otra clínica, con un negocio privado que es, pues hubo que hacer un depósito de $250,000 pesos para poderlo recibir. Y yo le quiero decir algo. Nos sentimos, la familia, luego que él salió, porque gracias a Dios salvó su vida en esa clínica, nos sentimos agradecidos y pagamos ese dinero con gusto en esa clínica. Lo pagamos con gusto porque ahí los médicos de esa clínica son verdaderos médicos. Los administradores de esa clínica son personas humanas. Y yo lo voy a decir, aunque no me lo hayan autorizado, ese centro técnico de Avenida Independencia, creo que se llama Elohim. Y yo felicito a la administración de esa clínica por la forma humana con que tratan a los pacientes que reciben allí. Económicamente la familia hizo todos los líos para pagar su deuda. Gracias a Dios es una familia unida y reunieron el dinerito y pagaron la clínica, pero lo pagaron con gusto. Porque a diferencia de la Plaza de la Salud, que trataron al paciente como si fuera basura, como si fuera un animal cualquiera, ¿verdad que sí? Esta clínica lo trató a ese paciente como un ser humano y le salvó la vida a ese joven. Y por eso quiero mencionar el lugar, porque me siento comprometido a que acciones como esa, que clínicas como esa sean las clínicas que la gente vaya a buscar los servicios, porque no solo están para dar un servicio de salud, sino también para ver a los pacientes y atenderlos como seres humanos. Así que muchísimas gracias a ese centro que realmente le salvó la vida a ese joven, porque es un hombre muy joven que si no hubiese sido por las atenciones que le dieron en esa clínica, hoy no estuviera contándola. Y eso ocurrió hace apenas una semana y algo. Señores, eso es algo muy reciente. Por eso yo quise hablar del tema, porque cuando hablamos de COVID, la gente no quiere ir al médico, aunque se esté muriendo muchas veces, porque todo es COVID. Nosotros quisiéramos que el COVID ya desapareciera, pero la única manera que va a ocurrir es cuando aquí se vacune a todo el mundo. Cuando aquí realmente, pues, esa vacuna le haga el efecto, porque la vacuna dé los resultados que esperamos. Son 2 vacunas. Hasta que no administren la segunda dosis, nadie está seguro. Entonces, miren, finalmente, sobre este tema de la vacuna, yo quiero decir que alguna gente tiene sus temores de si se pone la vacuna o no se la pone. Y alguna gente con su razón, porque el gobierno, el Ministerio de Salud, no ha dado muchas explicaciones de cómo funciona esta vacuna en términos de el protocolo del manejo que se debe tener con ella. Miren que en Estados Unidos están poniendo la vacuna de Pfizer. Esta vacuna hay que tenerla refrigerada a menos de 70 grados. Si se deja refrigerada a un grado menor en este caso sería menos de 70 o más de 70, lo que ocurriría es que la vacuna se puede dañar. Entonces, después que se saca de la refrigeración, la vacuna de Pfizer solamente dura 2 horas, buena. Después de las 2 horas ya no sirve y hay que botarla. Estados Unidos ha estado botando vacuna, porque no sirve de nada ponerle la vacuna a una persona que no le vaya a hacer el efecto, obviamente. Entonces Estados Unidos no va a cometer ese grave error como gobierno y la están botando. En República Dominicana no estamos administrando Pfizer, pero el gobierno tiene que decir cuántas horas
puede durar esta vacuna, que es diferente a Pfizer, que aguanta más que la de Pfizer? ¿Cuántas horas puede durar después que se saca de la refrigeración? Yo escuché decir, no sé si es cierto, que el Ministerio de Salud Pública dijo que podía durar hasta 5 horas fuera de la refrigeración, las vacunas que se han estado trayendo. Si eso es verdad, la gente debe de saberlo. Tiene que saberlo porque eso le da tranquilidad a uno. Ah, bueno, mira, la vacuna la sacaron de allí, está dentro del plazo, me va a hacer el efecto que yo espero. Pero no que me pongan una vacuna y yo crea que estoy vacunado y no estoy vacunado nada, porque la vacuna tal vez no me haga el efecto. Entonces yo quisiera que la gente el Ministerio de Salud pueda satisfacer esas inquietudes que tiene la gente. Eso es lo que quería señalar sobre este tema de la vacuna, porque de verdad que es interesante el proceso, estamos comprometidos, y yo de manera personal les digo a todos los dominicanos y dominicanas que cuando le toque su turno, que se ponga su vacuna, porque el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para que aquí todo el mundo quede vacunado, y ojalá, ya sabemos que van a llegar 2 millones más de vacunas en este mes de marzo, gracias a Dios, porque hasta ahora solamente se habían conseguido 800,000 y pico de vacunas. Entonces ahora van a llegar 2 millones más, es decir que con eso serían casi 3 millones de vacunas. Y no estamos hablando de la vacuna de Pfizer, porque parece ser que el gobierno tendrá que pedirle a Pfizer y a AstraZeneca que le devuelva el dinero. Que le devuelva el dinero y que y el gobierno vaya a comprar más vacunas a China o a la India o a Rusia, que son los países que ya oficialmente están administrando una vacuna que se ha comprobado que es bastante efectiva. Bien, señores, el toque de queda, finalmente, con relación al tema del COVID, el toque de queda ha sido cambiado el horario. Esto es como fruto de que el gobierno entiende que ya se han reducido la cantidad de muertos, pero también de contagios, y que se podría flexibilizar y permitir que el horario pues se extienda. En ese sentido, estamos hablando que el toque de queda ahora va a ser a partir de las 9 de la noche, de lunes a viernes, hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche usted va a poder entrar a cualquier negocio, un restaurante. Después de las 9 de la noche ya todo cierra, pero usted va a tener 3 horas para usted ir a su casa, moverse a donde quiera que usted se encuentre, ya sea en el trabajo, que usted esté por ahí en cualquier lugar. Es decir, usted va a poder llegar hasta las 12 de la noche a su casa. Posterior a eso, los sábados y los domingos, va a ser hasta las 7 de la noche, ¿verdad que es así? Hasta las 7 de la noche, y entonces a partir de ahí, usted podría, se levanta a las 5 de la mañana, pero usted va a poder de igual manera tener 3 horas para volver a su casa. Es decir, que si es sábado o domingo, a las 10 de la noche usted puede llegar a su casa y no hay ningún problema. Claro está. Después de las 10 de la noche, pues el gobierno va a hacer respetar el horario. Eso para la gente que entiende que a pesar de todo el esfuerzo que se hace, que el gobierno entiende que la gente necesita un poco de libertad, no crea que puede hacer lo que le dé la gana y amanecer en la calle, en una beventina o haciendo lo que le dé la gana. Eso queremos dejarlo bastante claro. Así que, señores, ya ustedes saben, a partir de hasta las 12 de la noche podremos circular los días de semana, y eso está ocurriendo precisamente desde el día de ayer, 3 de marzo, cuando empezó a regir el nuevo horario para el toque de queda en la República Dominicana. Señor director, vamos a la pausa y regresamos con más. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar
hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, estamos de regreso con su programa Visión Social Globalizada, y como decíamos hace un momento, pues en este tema de la pandemia, pues también en la parte económica el país pues depende mucho de los distintos modelos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el área de los call centers, en donde todavía muchas de estas empresas pues están usando una metodología que de hecho tal vez hasta se quede por mucho tiempo, que es el tema del teletrabajo. Entonces, en este tema del teletrabajo, el gobierno ha tratado de ir poniendo algunas normas, algunas reglas para que eso se produzca de la forma más segura posible para los trabajadores. Que los trabajadores pues sigan disfrutando de los derechos que tienen como trabajadores, y que no se les lesionen, no se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores. Es por eso que el gobierno, desde hace unos meses atrás, pues el Ministerio de Trabajo elaboró un reglamento que posteriormente fue aprobado en otras instancias. No recuerdo si esto se llevó incluso para crear una ley sobre el tema del teletrabajo, pero hasta donde sé, lo que tenemos es el reglamento aprobado. Ese reglamento incluso se le envió a todas las empresas como un reglamento del ministerio. ¿Y qué ha ocurrido? Miren, a pesar de ese reglamento y a pesar de que ese reglamento prohíbe también algunas prácticas que se están dando en las empresas o se estaban dando en muchas empresas, a pesar de eso, pues algunas empresas, valga la redundancia, pues han tratado de beneficiarse, de perjudicar incluso
a los trabajadores con el mismo reglamento que aprobó el ministerio. Ese reglamento no, a pesar de que nosotros participamos en algunas discusiones y establecimos que había que dejar claro el compromiso de las empresas para cubrir los costes de operación de los trabajadores desde su casa, llámese la energía eléctrica, el internet, entre otros servicios que el trabajador tenía que usar, necesita usar, pero que la empresa es que lo está consumiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos externado nuestra preocupación. Yo sé que nos escucharon, pero parece que en el reglamento eso no quedó muy claro. Y al final las empresas, como dije, han tratado de imponer contratos de trabajo haciendo lo que le da gana. Yo conozco de algunas empresas que incluso amenazaron con despedir a todo el que no aceptara firmar un nuevo contrato de trabajo a la luz de ese reglamento del teletrabajo, pero un contrato en donde muchas de las cosas que están poniendo en ese contrato no tienen nada que ver, no han sido ni siquiera incluidas en el reglamento. ¿Qué ha pasado? Que con este debate, pues, y la iniciativa que ya se había presentado el año pasado de algunos diputados, el diputado Orlando Jorge Villegas depositó en el día del miércoles, ayer miércoles precisamente, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley ya de manera formal para regular el teletrabajo. Porque hasta ahora había un proyectito en el Senado que nunca se aprobó, que no se discutió, que nunca se aprobó. Entonces, ahora este diputado está sometiendo este proyecto de ley que es mucho más completo. Él dice lo mismo que nosotros habíamos planteado, que en ese proyecto de ley las empresas tienen que garantizarle a los trabajadores el pago de esos gastos, agua, luz, internet, las herramientas, una computadora que requiere para hacer su trabajo, tiene que suministrársela y darle también el tiempo que necesitan los trabajadores para sus necesidades personales, porque muchas empresas no le permitían a los trabajadores ni siquiera el horario del almuerzo, porque como estaban trabajando de su casa, lo querían tener 8, 10 y 12 horas sentado en una silla sin darle ni siquiera el receso correspondiente. Entonces, todo esto lo está contemplando el proyecto de ley que está presentando el diputado Villegas. Nosotros saludamos esa iniciativa del diputado Villegas. Nosotros, como parte de los trabajadores, representantes de los trabajadores de los call centers, apoyamos esa iniciativa que se está dando a través de lo que es esta nueva modalidad del teletrabajo. Señores, pues queremos también, cambiando un poquito el tema, decirles, señores, que hay otra pandemia que la República Dominicana de manera muy específica está viviendo. Señores, la pandemia de los accidentes de tránsito. Disculpen que he dicho pandemia, no es pandemia porque pandemia tiene que ser a nivel mundial. El término es epidemiológico, es epidemia, ¿no? Para que seamos más claros y que la gente no se vaya a confundir. En este caso uso el tema pandemia porque es lo que está de moda. Pero es una epidemia nacional, una epidemia que vivimos desde hace muchos años aquí, señores. Aquí no sabemos en este momento si está muriendo más gente de COVID o si está muriendo más personas de accidentes de tránsito. Es increíble la cantidad de personas que están muriendo semanalmente, mensualmente en accidentes de tránsito en este país. Solamente la semana pasada pudimos ver un accidente de un autobús en una zona rural prácticamente del país. No recuerdo bien exactamente qué carretera era esta, pero por el área del Cibao, en donde un autobús chocó con un poste de luz y cayó no se sabe dónde, en un terreno baldío de agricultura, y estaban los cuerpos tirados, señores, de personas muertas y heridas, como si hubiese sido, era una película de terror. ¿Ustedes han visto la película de terror? Así mismo estaban los cuerpos tirados. Por doquier apareció un muerto, en donde la gente decía, mire, este está muerto. La gente haciendo videos caseros, ojalá y lo podamos presentar por ahí, que esté disponible, porque la gente dice, este está muerto, mira, este está vivo. Y de verdad que es terrorífico dantesca esas imágenes. Pero también una familia con más de un accidente que hubo aquí en el este, una familia o varias familias, no sé, murieron en ese accidente, más de 5 personas muertas en ese accidente de tránsito. En otra calle pudimos ver cómo 2 jóvenes fueron atropellados por una patana y ambos murieron en una pasola. Es decir,
lo que estamos mirando diariamente aquí, mueren 2 y 3 personas por accidente de tránsito, señores. Los que logran sobrevivir, porque otros quedan inhabilitados para toda la vida, probablemente minusválidos o con condiciones de salud que no les permiten volver a ser lo que eran antes. Entonces, señores, de verdad que sí que es una epidemia, es una enfermedad grave el tema de los accidentes de tránsito. No sabemos, eso solamente va a mejorar obviamente cuando los conductores aquí adquiramos conciencia de que las calles usted no puede andar como un loco, y que si usted ve que no hay condiciones para andar a más de 60, no ande a 80, no ande a 100, porque entonces es decir, ¿quién le revuelve la vida a esa gente que murió de ese autobús por un chofer inescrupuloso que no entendía que él en ese lugar no podía correr a la velocidad que iba? Porque si hubiese ido a una velocidad prudente, no, ese autobús, señores, se volteó con las 4 gomas para arriba. Imagínense si iba rápido en una simple carreterita, un camino vecinal, porque aquí no hay carretera buena. Aquí hay 2 autopistas, que son la del Cibao y la del Este, que podemos llamar las autopistas, pero aquí lo que hay es caminos vecinales. Bueno, la 6 de noviembre es una buena autopista con todos los problemas que tiene hoy en día, porque hay hoyos por donde quiera, pero también es una buena autopista. Pero se pueden contar con los dedos de una mano y sobran las buenas carreteras que tenemos aquí. Los demás son caminos vecinales, no son para andar a 100 kilómetros por hora, a 120 kilómetros por hora. Y usted ve aquí estos patanistas y esos autobuses que andan a una velocidad mayor que cualquier carro pequeño. Eso es lo que pasa. Y cuando llega el momento de un accidente no pueden hacer nada que no sea, pues, trágicamente arriesgar la vida de todo el que le quede cerca. Esa es la realidad. Pero, en ese sentido, no sabemos qué vamos a hacer. Parece que los dueños de esos autobuses o los dueños de esas patanas no controlan la velocidad de esos choferes, no la monitorean. Y aquí, pues, eso es una amenaza pública diariamente. Diariamente, esos vehículos pesados. Señores, por otro lado, miren, aquí hay otro problema muy serio y que tiene que ver con el tema del tránsito y la movilidad, que es el problema de los combustibles. Yo decía la semana pasada que esos combustibles no solo provocan, no es un gasto que uno tiene, lo que usan el combustible para transportarse, su vehículo, etcétera, de manera personal en la familia, sino que también esto encarece los productos de primera necesidad, porque todo se transporta en camiones y esos camiones usan combustible. Entonces, toda la gente ha estado al grito con el tema del costo de los combustibles. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí desde que esa ley se aprobó, la ley de hidrocarburos, pues que se aprobó en el año 2000, del gobierno, creo que del presidente Hipólito Mejía, se empezó a cuestionar la ley. De ahí para acá no ha habido nadie que defienda esa ley. Todo el mundo ha criticado la ley. O la ha criticado cuando está en la oposición, o porque cuando está en el gobierno muchas veces se quedan callados y no la critican. Pero todo el mundo la ha criticado. Señores, lo que quiero señalar es que el presidente Luis Abinader, precisamente en su rendición de cuentas del 27 de febrero, anunció que va a someter al Congreso Nacional una modificación de la ley de hidrocarburos para buscar la forma de que esa ley sea más amigable con la ciudadanía, que rechaza la manera en que aquí se aumentan los precios de los combustibles todas las semanas, y que a veces entonces cuando tienen que bajar no bajan en la misma proporción. Entonces, esa decisión del presidente Luis Abinader ha caído muy bien en todos los sectores de la sociedad. Nosotros también nos sumamos a esas felicitaciones al presidente Abinader. Señores, hoy por hoy hay que decir que hay en el presidente Abinader una persona con una actitud de escuchar al pueblo. E independientemente de lo que no estén de acuerdo con que digan que no, que esa ley está bien, porque yo oí al expresidente Leonel Fernández decir que el problema no era la ley, que esa ley no se podía modificar, que es verdad que aquí cuesta más que en otros países en los combustibles, pero que el gobierno, que eso obedecía a los impuestos, y que si le quitaban esos impuestos a la ley, el gobierno no iba a poder pagar la deuda externa, que eso era para pagar la deuda. Señores,
señor presidente, expresidente Leonel Fernández, usted es un hombre muy inteligente y además usted aspira a la presidencia de la República. ¿Usted cree que ese discurso se lo van a comprar, por más sincero que sea? Porque está bien, yo entiendo que los gobiernos dependen de los impuestos para poder cumplir sus compromisos que tienen con la población y con los compromisos internacionales, que hay que pagarlo también, hay que cumplir con eso. Pero no puede ser cargándole todo ese fardo de lo que cuestan los combustibles a la población. Tiene que haber un equilibrio. Está bien que tengan impuestos los combustibles, pero no puede ser de manera tan excesiva como lo tienen los que tenemos hoy en día, esos impuestos. Entonces, usted que está aspirando a ser presidente en este país, nueva vez, a través de la fuerza del pueblo, yo le recomiendo que cambie su discurso. Con ese discurso usted no va a llegar a ser presidente nueva vez. De eso se lo puedo yo asegurar. Lo único que yo lo felicito a usted, doctor Leonel Fernández, es que usted está siendo sincero. Usted no está siendo hipócrita, usted está diciendo lo que usted siente y ya la gente sabe lo que usted piensa y lo que usted siente. Así que, como usted no es nada nuevo, usted gobernó por 12 años nuestra República Dominicana, usted no es nada nuevo, todo el mundo sabe lo que usted, las cosas buenas que usted hizo, porque usted hizo muchas cosas buenas en su gobierno, que nadie se la va a quitar, ni yo ni nadie, porque hay que ser justos, pero con discursos como ese, que van en detrimento de la población, de la sociedad dominicana, de la clase media dominicana, pues yo no creo que usted va a obtener ningún apoyo para sus aspiraciones en el 2024. Así que nosotros reiteramos el apoyo a Luis Abinader y para adelante, porque no es verdad que esa ley no se pueda mejorar. Esa ley se puede mejorar para que la gente también cumpla con su parte de pagar los impuestos, pero que no sea de manera tan onerosa como se pagan en los combustibles que se compran cada semana en la República Dominicana. Señores, ya el tiempo no nos alcanza para más, pero yo quiero de manera muy breve decirle algunas noticias, algunos tips de noticias internacionales muy rapidito. Señores, el gobierno de los Estados Unidos descubrió un nuevo complot que se estaba montando para asaltar nuevamente el Capitolio. Parece que esas personas que siguen a Donald Trump y que hoy en día muchos de ellos están siendo incluso investigados o procesados, entienden que como a Donald Trump no lo condenaron en el Senado porque sus compañeros de partido no quisieron hacerlo, pues se sienten con el poder de seguir haciendo cosas. Y eso es una muestra de que todavía Donald Trump es responsable de cualquier cosa que pase en ese país. Así que qué bueno que ese complot fue desactivado y fue descubierto a tiempo. Y le pedimos a los norteamericanos que cuiden su estado, su presidente, su nación. Y que de verdad, que antes de que ocurra algo que lamentar, como ocurrió en el año 1965, con el asesinato de 63 o 65 me parece que fue, el asesinato de John F. Kennedy, me disculpan porque uno a veces olvida las fechas, pero eso no vuelve a ocurrir en una nación que es el modelo de la democracia para para todo lo que es Latinoamérica y para el mundo. Así que quería señalar esto y nada, a ustedes les agradecemos muchísimo la amabilidad de la sintonía. Esperamos vernos nueva vez en una próxima entrega el próximo sábado. El sábado pues es grabado el programa, pero usted lo puede ver a las 11:30 de la noche. Y el jueves pues en vivo nueva vez a las 6 de la tarde. Gracias y hasta una próxima entrega.